estreptomicina. En el 62 la quinolona, que se recuerda que yo en el examen en el tema de genética, las quinolonas actuaban en la toma y somerazada. En el 66 comienza a comercializar la vancomicina, en el 80 la fluoroquinolona, etc. Y aquí están los principales científicos que estuvieron presentes. Ehrlich propone la composición química selectiva a los microorganismos, Fleming descubre la penicilina, Domac descubre la acción del rojo frondoxilo como primera sulfonida, Wood reafirma el mecanismo de acción de la sulfonida, Chen y Florey purifica la penicilina y Potsdam descubre la estreptomicina. Ok, ¿qué serán antibióticos? ¿Qué son los antibióticos? Son fármacos que se utilizan para organismos para bacterias, para eliminar bacterias. Por ahí va la... Ok, perfecto. Entonces, son sustancias químicas que normalmente por el descubrimiento son producidas por microorganismos que inhiben el crecimiento de otros organismos. ¿Se acuerdan cuando ahorita vimos las interacciones donde este señor descubrió que se le contaminó la placa de Petri, en este caso el hongo penicillium, y que alrededor de él no comenzó a crecer ninguna colonia bacteriana? Entonces, esos son antibióticos naturales, como son las penicilinas, que hoy día son sintéticas, ¿ok? Y ahora están la ampicilina y otras más, ¿ok? Entonces, dentro de esos antibióticos naturales producidos por hongos tenemos la penicilina y la estreptomicina, que viene del hongo Streptomyces, ¿ok? Ustedes vieron hongos con María Mayela, ¿verdad? Sí. Okay. Bien, aquí hay una lista de antibióticos que hoy día han sido semisintéticos, derivados principalmente de estas penicilinas, que por una modificación química se llaman meticilina, cloxacilina, oxacilina. Este es muy utilizado, ampicilina. Y la amoxicilina. Okay. Tenemos otros antibióticos sintéticos análogos, o sea, que se parecen a los metabolitos antivirales, y es una sustancia producida por un microorganismo total o parcialmente por síntesis química, que a bajas concentraciones inhibe el crecimiento de otros microorganismos. Y otros, como lo llaman también quimioterápicos, que son sustancias químicas sintéticas que también inhiben el crecimiento de los microorganismos. O lo llaman también antibióticos sintéticos producidos en donde el laboratorio, a nivel de la industrialización. ¿Okay? Organismos productores de antibióticos, hongos principalmente, el Streptomyces, el penicillium, el aspergillum y el cefalosporin. Del Streptomyces deriva la streptomicina, del penicillium la penicilina y del cefalosporin la cefalosporin. Y de las bacterias también pedimos que pueden ser utilizados para producir antibióticos, bacillus, pseudomonas y nocaria. ¿Okay? Esto es una lista nada más de una referencia. Ahora bien, ¿cuáles serían las características ideales de un antibiótico? Muy parecido a lo que vimos con los desinfectantes. Primero, que sea una toxicidad selectiva, o sea, que vaya hacia el agente antimicrobiano, que tenga un efecto bactericida más que los microorganismos susceptibles no se vuelvan genética o fenotípicamente resistentes, que es lo que está pasando hoy día, que no provoque efectos secundarios o mínimos efectos secundarios, que se tenga activo en presencia de plasma, de líquido, que sea hidrosoluble, nivel bactericida rápido y de amplio espectro, que sirva con una cantidad de microorganismos. Ese sería el antibiótico ideal. ¿Ok? Según la clasificación de los antibióticos, según su composición, tenemos antibióticos que tienen carbohidratos en su estructura. En ese caso son los aminoglucósidos, como la estreptomicina, y los C-glicósidos, como la vancomicina, que tienen lactonas macrocíclicas. Ya esto es bioquímica, pero no nos vamos a profundizar. Macrólidos, como la eritromicina, y el rifapin, que es una zacilina. Quinonas, como las tetraciclinas, derivados de aminoácidos, beta-lactámicos, la famosa penicilina, la cefalosporina, y los péptidos como vacitracina y actinomicina. Seguimos. Tienen algunos compuestos heterocíclicos, como son los antibióticos nucleósidos, que esto no es para examen, pero para que vean la gama de antibióticos que hay. Este derivado, aquí es muy importante, aquí. Compuestos aromáticos derivados de recetas, el clorantrenicol. Compuestos que contienen poco, la fosfomicina. Las quinolonas que se utilizan mucho hoy día, como es la tetrodotoxina, que en aves se utiliza mucho la quinolona. Y la oxacilina. ¿Okay? Se quedó pegado. Ok. Por ejemplo,
Vimos los primeros, los aminoglucosos. Aquí tiene el mecanismo de acción, ¿quién me lo lee? Detienen Ajá, Detiene el crecimiento bacteriano, actuando en el ribosoma bacteriano. ok. En la Subunidad 30S. ok. Provoca producción de proteínas Anómalas. anómalas. O sea que el efecto es, bactericida, o sea que los aminoglucósidos son bactericida, nombres comerciales, ketamicina, streptomicina, dihidroestreptomicina, neomicina, gentamicina, amicacina, tobramicina y metilmicina. claro, este se utiliza mucho, este se utiliza mucho y este se utiliza mucho. Entonces cuando ustedes vean esto ya pueden tener una idea de que son aminoglucósidos y que son Bactericida. lo que nos interesa, que va a hacer matar esa bacteria, ¿verdad? La pérdida de la biología, ¿ok? Entonces este sería un compuesto, o sea, la fórmula química, ¿ok? No nos vamos a meter mucho en eso. Los macrólidos, mecanismo de acción, Inhibe de la inhibición de la síntesis proteica en la subunidad ribosomal 50S. Efecto bacteriostático. o sea que los macrólidos son, Bacteriostático. ejemplo de esto, aquí lo tenemos, Eritromicina, que es el macrólido más completo que se utiliza, o sea, el más común de los macrólidos. Hay otro, la tirosina, que también se utiliza mucho en agua, ¿ok? Las tetraciclinas también tiene un mecanismo de acción parecido a los aminoglucósidos, todo actúa a nivel del ADN, 30S, y el efecto es bacteriostático. Aquí tenemos la doxiciclina y la tetraciclina. Este es compuesto en su forma química, ¿ok? La fluoroquinolona, antibiótico sintético. Fíjense, la quinolona, ¿dónde actúa? en la topoisomerasa. O sea que tiene el efecto Bactericida. Ejemplo, Ciprofloxacina, norfloxacina y levofloxacina. muy utilizadas hoy día para infecciones de las vías respiratorias altas, las vías urinarias. Ya hay de tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que determina, por ejemplo, hay una infección bacteriana? ¿Y qué es lo que determina cuál antibiótico usar? Bueno, El mecanismo de acción. Ante todo, el médico que te va a tratar, primero debe tener su noción y según su experiencia, según los síntomas. En el caso de nosotros los veterinarios, que a veces nos da chance de que tomar una muestra, que se vaya al laboratorio a nivel de campo, la experiencia te lo da mucho, ¿ok? Claro, con tus actualizaciones, por ejemplo, en el caso no es lo mismo tratar un pequeño animal, un animalito doméstico, que un animal doméstico, un grande animal, ¿ok? Pero entonces a ti te va, es la experiencia, el día a día con tu trabajo, es lo que te va a permitir, porque por ejemplo, quizás viene un perrito con una diarrea, pero está un poquito diabetes, así, palidito, tú le puedes hacer un frote sanguíneo rapidito y a lo mejor te consigues con un parásito interno o con una bacteria como la anaplasma, ¿ok? Entonces ya el tratamiento no va a ser solamente antibiótico, tienes que colocarle que sea ácido fólico para subir la hemoglobina, hidratarle la total, darle un antipirético, ¿ok? Entonces según los síntomas y signos, por ejemplo, yo en ave, para las infecciones respiratorias usaba mucho las quinolonas porque me iba bien. Pero no podía matar una ave, llevarla a la que no. Y yo veía que a los 2 o 3 días ya me estaba respondiendo. Eso te lo da mucho la experiencia. Por supuesto, las actualizaciones. Y ojo, si lo que ven en perrita es una pequeña fiebrecita y tú le ves irritación o uno mismo en la garganta, no voy a utilizar de una vez una cefalosporina. Tú te vas por lo más bajito hasta lo más alto. O con una penicilina, una ampicilina. ¿Me entiendes? Sí. Eso te lo va a dar el día a día con tus clínicas. ¿Ok? Normalmente, ya a las 72 horas tú deberías ir viendo un cambio. 72 horas, 5 días, no más. ¿Ok? Debería, entonces en ese caso clínico, porque ya cuando vamos para clínica, a lo mejor tienes que tomarle nuevamente muestra sanguínea al animal para ver cómo están esos valores, si la cuenta blanca subió, si es una infección, si es una infección que está combinada, ese antibiótico ya no le sirve porque ha creado resistencia, ¿me entiendes? Pero eso se lo manda el día a día a la práctica en la clínica. ¿Ok? Y por supuesto con documentación, actualización. Lo que pasa es que ahorita, ay, me duele la garganta. Tengo 3 pastillas de ampicilina que las voy a tomar ya. Ay, se me duele la garganta. ¿Entiendes? Estoy hablando del caso humano, que es lo que usamos más indiscriminadamente, porque aquí no hay control. En otros países, cuando vas a comprar un antibiótico, tienes que llevar el receta para que te vendan. ¿Sí
estos países tercermundistas Eso es bastante interesante. no hay ningún control del uso indiscriminado de antibióticos. No te piden receta. Te piden receta para la psicotrópico y cosas de esas que llamamos receta para el enfoque. Por ejemplo, aquí ya sí tenemos una tabla, ¿ok?, de los diferentes antibióticos en general. Esto es lo que se llama el sufijo de los azoles, la ciclosimida, por ejemplo, los fúngicos, los antibióticos que pueden utilizarse a nivel fúngico y que también pueden servir para bacterias como micobacterias, gram negativas, gram positivas, clamidia. Este es el rango de acción. Por ejemplo, la tobramicina, que está en el caso de los azoles, puede servir usada en micobacterias y en bacterias gram negativas. Las penicilinas pueden utilizarse en algunas bacterias gram negativas, gram positivas, incluso un poquito las clamidia. La streptomicina puede utilizarse bien en micobacterias y en parte de las gram negativas. La sulfonamida, la cefalosporina, la quinolona van bien con gram negativa y gram positiva. ¿Ven los espectros de acción? Las tetraciclinas, que se va como para desde la gram negativa hasta algunas riquezas. ¿Ok? La isoniazida para micobacterias y así sucesivamente. ¿Ok? Muchos de estos antibióticos no son efectivos para los virus. Ya se utiliza el tratamiento antiviral. ¿Ok? Con retroviral, creo que ella me corrige. Sí. Lo que pasa es que muchas veces las infecciones o enfermedades vienen combinadas de virus con bacterias. Entonces uno aplica las bacterias. Pero ningún antibiótico está bien. Tampoco, exacto. Se lo vieron con María Rivera. Ok, este es un resumen general de los mecanismos de acción de los grupos de antibióticos que vimos. Ok, los que actúan sobre la síntesis de la pared celular, todos estos que están acá, principalmente la penicilina. Los que actúan sobre el ácido fólico, el trimetoprim-sulfa. Los que actúan sobre el material genético, norfloxacina y así. ¿Ok? Esto es simplemente un ejemplo. ¿Ok? No voy a profundizar porque me interesa es la resistencia bacteriana. ¿Ok? Por ejemplo, los que actúan a través de la síntesis de la pared celular es inhibiendo esa división. O sea, el antibiótico se coloca aquí, actúa aquí. Esta sí es una microfotografía. Entonces el antibiótico se va a ubicar acá y va a evitar esa replicación, esa división celular. Y por supuesto, al no haber división celular, no va a seguir generando una progenie. ¿Okay? Lo que algunos antibióticos inhiben, ya está a nivel del cromosoma del ADN, el proceso de transpeptidación. ¿Por qué? Porque se colocan entre las cadenas en los enlaces de guanina, citosina, adenina, citosina, tiamina, guanina. ¿Ok? En el caso de ADN. Ellos se involucran y se meten acá. Entonces, esa replicación, en el caso de la transpeptidación, no se va a poder dar. Okay. Entonces, dentro del ejemplo de los que actúan sobre la pared celular, principalmente la citracina, y seguimos con la penicilina. Por supuesto, lo sacan principalmente del penicillium crisógeno, ¿ok? Y su actividad bacteriana, muchos microorganismos gram positivos sobre todo, ¿ok? Esto es simplemente una referencia. La cefalosporina, que hoy día se usa mucho, ahí de tercera, cuarta generación, se utilizaron mucho con los virus del COVID. Hay un nombre comercial muy importante que se llama esta cefalosporina de última generación, que la utilizaron mucho en el COVID. Ceftriaxona y cosas de eso. Ok. Aquí también tenemos los inhibidores de la transcripción, o sea, se incluyen aquí, actúan sobre esta enzima, la RNA polimerasa. Y por supuesto no va a haber división ni multiplicación, no va a haber nuevamente generación. ¿Ok? Esto es para que tengamos nada más el proceso bioquímico. Vamos a salir en el libro, esto es mucha bioquímica que ya eso lo vimos. Es simplemente para eso. Inhibidores de la síntesis del ensamblaje de proteínas porque inhiben a nivel de la unidad 30S y 50S, lo vimos en las pasadas. Y los que inhiben el ensamblaje de proteínas, aquí está esta muy específica, griseotropina, no conozco comercialmente. Pero eso es antifúngico. Ajá. Aquí también los inhibidores de la subunidad 30S, ¿qué hacen? ¿Cómo inhiben esta unidad? Porque impiden la unión de la ARN mensajero, dificultan el movimiento, bloquean el sitio acepto. ¿Okay? Aquí seguimos que son los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Esto lo van a pensar en así, ¿ok? Por favor, no te vayan. Inhibidores de la subunidad 50 igual. Inhiben esta enzima, la peptidtransferasa, inhiben el paso de la translocación y en esto tenemos los macrólidos y cloracteridos.
¿Ok? Inhibidores de la traducción, que se mete en la cadena de doble hélice, el antibiótico se interpone allí y por supuesto no va a haber realmente la lisis, igual que acá, las tetracinas. Estos son más. Esto sí es un cuadro de esos antibióticos según el mecanismo de acción de que inhiben la síntesis ensamblaje de proteínas. Aquí está el cloracénico, que utilizamos mucho, la eritromicina, la rifampicina, que también la usan hoy día como antibiótico ya de última elección, las tetraciclinas y las fuentes de dónde los sacan, ¿ok? Estas son las fuentes. Por ejemplo, las tetraciclinas vienen de las especies de Streptomyces, ¿ok? Y van a hacer su efecto antimicrobiano en muchas bacterias gram positivas, gram negativas, Rickettsia, Mycoplasma, Clamidia, etc. O sea, son componentes de la bacteria contra bacteria. Sí, las sacan, la sustancia la derivan del componente de la bacteria. Hay otros antibióticos que alteran la membrana plasmática porque abren poros dentro de la membrana, inhibidores de la teteasa, y en estos casos tenemos la colchicina B, la nistatina, y estos son, la nistatina la sacan de este orden, Streptomyces nousei. El miconazol y el ketonazol son fórmulas sintéticas de Streptomyces. Se utilizan mucho para las lesiones micóticas de acción local, vaginal, etcétera, etcétera. Aquellos que alteran la estructura de la molécula de ADN, ¿te acuerdan de esto? Sí, Son la grasa, la quinolona, que el nombre comercial es ácido naledic, ciprofloxacina, ella actúa allí. Entonces, ¿qué va a hacer? Si bloquea la acción de la topoisomerasa, no va a haber ni enrollamiento ni desarrollamiento para la multiplicación y división de esas células. Ok. Análogos del factor de crecimiento, o sea que fingen ser análogos del crecimiento, y en ese caso tienen así son las sulfas y específicamente las isoniacinas. ¿Ok? Otros análogos, o sea que semejan a la composición química. Ok. Esto sí me interesa, porque así como vimos los desinfectantes, hay antibióticos bacteriostáticos, bactericidas y bacteriolíticos. ¿Okay? En el caso de los bacteriostáticos, piensa, no producen la muerte bacteriana, pero sí impide su multiplicación mientras se esté aplicando, ¿ok? Al cesar, puede continuar. El bactericida ataca en ese crecimiento bacteriano, hay muerte bacteriana y esa curva de crecimiento va para abajo. Aquí hay muerte bacteriana, pero no lisis celular. El bacteriolítico sí, aquí dice. Va a impedir la proliferación y crecimiento, destruye la pared celular, el lisis de la célula. Todos tienen el efecto bactericidal. Lo que pasa es que este causa la muerte bacteriana sin daño celular. Este sí, ¿ok? Esos son nombres que ustedes deben tener, esos conceptos muy claros, que es bacteriostático, bactericida y bacteriolítico, ¿ok? Fíjense, aquí otra vez un resumen de los principales antibióticos bactericidas. Los beta-lactámicos están las penicilinas, que son los más importantes, o los que más comúnmente se usan, y en los bacteriostáticos, los macrólidos y las tetraciclinas, que son las que más se usan, y las sulfas también se siguen usando. ¿Ok? Profe, Dime. si uno provoca análisis, ¿cómo actúa el otro? El bactericida. O sea, ¿Cómo vimos los mecanismos de acción que vimos ahorita? ¿Dónde interceden ellos? ¿Dónde integran? Ajá. ¿Sí? Se interponen en la cadena, ¿ok? Actúan sobre las polimerasas, ¿ok? Pero como no lo decía nada. Ok. Esto sí es importante. Bien, pero bien importante, porque vamos a ver entonces cómo las bacterias han creado esos mecanismos de resistencia que se pasan de generación en generación, sobre todo por el mecanismo de material genético extracromosomal que se llama, que lo pregunté ahorita, ¿cómo se llaman los circulitos que los plásmidos de Resistencia. Ok, fíjense. Podemos ver dos tipos de resistencia. Natural, en el caso es que, por ejemplo, ese antibiótico que estamos utilizando no va a actuar, no es su blanco de acción para ese tipo de bacterias. Entonces se crea una resistencia natural. ¿Por qué? Porque no hay pared. Por ejemplo, si ese antibiótico actúa en la pared celular y resulta que esa bacteria no tiene pared celular, no va a hacer ningún efecto, pero ya esa bacteria va a ir reconociendo
y va a ir preservando esa información y la puede ir Regando, ¿no? regando. La información. Entonces, de ahí se va creando una resistencia a ese virus. Eso se llama ausencia del blanco celular. Y la otra manera es que sean impermeables a los antibióticos. Por ejemplo, la mayoría de las gram negativas son impermeables a las penicilinas. Entonces, vamos a estar usando penicilina, pero no va a poder penetrar a la célula bacteriana. Entonces, ya ahí ese otro tipo de resistencia natural se va a ir pasando esa información de generación a generación. Entonces, si nosotros estamos enfrente de una infección que sabemos que es un gran negativo, no vamos a usar penicilina. ¿Sí me copian? Y la resistencia adquirida sí se da más que todo por esa información que se pasa genéticamente, ¿ok? Los microorganismos resisten los efectos de los antibióticos por el cual antes eran susceptibles, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, hay unas bacterias resistentes que son estas que están identificadas con el circulito, pero ya este círculo que significa el clamio ya tiene un puntito rojo, ¿ok? Ese puntito rojo vamos a decir que simula la información resistente de X antibiótico, ¿ok? Entonces, estas bacterias, bien sea por conjugación, pueden pasar la información de una a otra. Entonces, bacterias que antes no eran resistentes a antibióticos, al conjugarse con ese otro tipo de bacterias, ya toda esa progenie va a salir resistente a los antibióticos. O sea que la mayoría de la resistencia siempre va a ser de tipo genética. La información la va a transferir genéticamente, bien sea por plasmidos de resistencia, hay bacteriófagos, que son los virus que infectan la bacteria y pueden agarrar parte de su materia genética y pasar esa información. ¿Ok? Bien. Entonces, esa resistencia puede ser cromosomal, porque puede haberse también mutaciones. Se dieron mutaciones, esa bacteria mutó y ahora esa estructura es resistente a la sulfa, por ejemplo. ¿Ok? Y esta cromosomal se da por la transformación, traducción o conjugación, y aquí juega un papel muy importante en los planos o los bacteriófagos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Este es un esquema, por ejemplo, en este caso un plástido de resistencia que de esta bacteria le pasa la información a esta otra bacteria. También puede usar esto que parece unas areñitas, simbolizan a los bacteriófagos. Un bacteriófago infecta una bacteria como parte de ese gen de la bacteria que a lo mejor ya tiene información de resistencia de X antibiótico y va a inocularse a otra bacteria. ¿Okay? Esto es un esquema generalizado, ¿okay? De cómo pueden ser los mecanismos de transferencia. ¿Okay? Fíjense, este es un plásmido, diferentes plásmidos, plásmido de resistencia contra antibióticos que actúan en la pared, antibióticos que actúan en la fracción R30S, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace que esa bacteria se haga resistente a esos antibióticos? Porque ella tiene la capacidad, ¿verdad?, de que ese antibiótico cuando entre ya haya una reacción química como la acetilación, la adenylación o la reutilización. O sea, que a la estructura química, por ejemplo, del cloranfenicol, le agregue un grupo adenil, un grupo fosfórico, etcétera, etcétera. Tiene la capacidad de completoriar esa resistencia porque la bacteria tiene la capacidad de alterar la composición química de ese antibiótico. Entonces ya el antibiótico no va a ser ningún efecto. Y eso lo hace a través de acetilación, adenylación o fosforilación. Por ejemplo, esta es la estructura de la calamicina, ¿ok? Y le han agregado el sitio de codificación por la N-acetiltransferasa codificado por un plásmido de resistencia. Entonces ya aquí él bloquea y altera la estructura química de ese antibiótico. ¿Okay? Por ejemplo, hay bacterias que ya han reconocido que la penicilina se puede degradar por la acción de una enzima que se llama la penicilinasa o beta-lactamasa, que la produce la bacteria. Entonces ya esa bacteria está como el ketchup esperando que venga la penicilina, le suelta la enzima y la va inactivar. ¿Okay? Esas son muy comunes, las productoras de beta-lactamasa. También tenemos por bomba de flujo. ¿Qué querrá decir eso? Que la bacteria tiene como la capacidad metabólica que capta el antibiótico y por el otro lado lo saca completito. Como una bomba de succión y de eliminación. Se llama bomba de flujo. O sea, tiene unas estructuras orgánicas que metabólicamente hablando tienen la capacidad de que en
ciertas proteínas de la misma bacteria que las protegen su ribosoma. Acuerden que hay antibióticos que actúan en la fracción 30S, entonces hay proteínas protectoras de esos ribosomas que ha desarrollado la bacteria en contra de ese antibiótico que su mecanismo de acción originalmente era allí. ¿Okay? Este es un resumen, más o menos, de todo lo que es el mecanismo de acción de las bacterias en contra de la resistencia. Por ejemplo, aquellas que se hacen impermeables, aquellas que tienen el gomo de flujo y lo sacan, otras que alteran la composición química del antibiótico, etcétera, etcétera. Pero todo eso viene dado por el uso indiscriminado de los antibióticos o el mal uso, porque no usamos la dosis adecuada de acuerdo al peso vivo del animal, el tiempo que tenemos que darle de antibiótico, o porque ya lo hemos usado anteriormente, pero ya no hay efecto porque hay resistencia. ¿Okay? Esto es más o menos una pequeña campaña. Otra cosa muy importante, a veces la resistencia se da porque normalmente los animales que son sacrificados, que deben ir a matadero, hay una normativa que si se les va a aplicar antibiótico, por lo menos se les debe retirar una semana antes de ir al matadero, porque ese antibiótico queda residualmente en esa carne que vamos a ingerir, en esa leche que vamos a ingerir. ¿Okay? Y muchas veces no se cumple. ¿Okay? ¿Y si no lo mata el calor? ¿No? ¿Ah? ¿Y si no lo mata el calor? ¿Cómo dice? O sea que si esos restos de antibióticos no los elimina el calor de cuando se cocina. Normalmente no. Puede ser que sí, otras puede ser que no. Pero si a ti te gusta la carne en términos medio, jugosita por... Son muchos componentes de una leche. Ya a lo mejor te tomaste una leche de campo cruda, pero no importa la media cocina, me la tomas de tierra. En los huevos, aunque en los pollos, les puedo asegurar que hasta donde yo trabajé en AVE, se cumplía fielmente el retiro de medicamentos antes de ir al matadero. Primero, por esto, y segundo, económicamente, porque si tú vas a mandar un animal a matadero ya, ¿para qué le vas a aplicar antibióticos? Estás botando lo que es. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí. Profe, algo interesante que nos enseñaron en fármacos Ok. es que si yo, por ejemplo, nunca he tenido un extra consumo de antibióticos, pero no sé, mi pareja sí, ¿cómo se dice? El tema. Resistencia. Esa resistencia que él ha adquirido, él me la pasa a mí, pues. Y ese es el problema de hoy en día. Claro. Puede ser. Por las relaciones interpersonales, por los líquidos orgánicos. Sí, o sea, simplemente por tomar, no sé, un mismo vaso de agua, ya las bacterias de su microbiota se pasan a las mías y le enseñan a las mías a cómo defenderse. Entonces, esta campaña es muy importante, como les he dicho desde un principio, porque si no atacamos hoy, no actuamos hoy, no habrá mañana. ¿Ok? Bueno, esta es una manera esquemática de cómo se harían los antibióticos industrialmente. Esos son grandes envases fermentadores, ¿ok? Que por proceso de filtración se pasa el líquido por un lado y las microbacterias por otro lado, la bacteria. Esto es un proceso industrial que lleva un proceso de fermentación, de tratar los tratamientos preliminares, donde pasa por un proceso de filtración, el líquido pasa para un lado y los otros restos pasan para otro lado, etcétera, etcétera. Eso no es de pregunta de examen, pero sí para que sepan más o menos que el proceso de industrialización es un proceso bien complicado, que también lleva su proceso de mucho cuidado, de saneamiento, ¿ok? Porque hasta del mismo antibiótico que sale de la fábrica puede venir contaminado. Yo trabajé en la industria eléctrica, una gran empresa grande, que me llevaron a donde se procesan las pastillitas. Y en verdad todo es mecanizado, pero todo tiene una higiene y seguridad terrible. Hasta los medicamentos, para comprimirlos, eso puede ser harina de almidón, etc. Y todo eso se le hacía proceso de pruebas bioquímicas, porque la harina de almidón, que es lo que compacta la pastillita blanca, eso no está contaminado. Y resulta que entonces por un proceso de compresión la envasa, te la vas a tomar. O sea que a nivel de la industria es un proceso no tan sencillo, ¿ok? Pero lo que me interesa, en este caso,
es un resumen de los principales antibióticos, que el principal antibiótico natural fueron las penicilinas, que luego se derivaron unas semisintéticas, que son todas estas, y hay unos que llaman también quimioterápicos, ¿ok? Pero a lo que yo vengo, esta es una lista también de esos antibióticos. Lo que más me importa de esto es este que está en español, ¿verdad? Que es un resumen del mecanismo de acción de resistencia antimicrobiana, ¿ok? Fíjense, vaya para entrar a la célula, los agentes microbianos desarrollan estas enzimas, la beta-lactamasa, entonces el antibiótico, en este caso penicilina, se degrada y no puede utilizar. ¿Quiénes han descubierto que han hecho eso? La pseudomonas virulensis. Otros que alteran, por ejemplo, la acetilación, la fosforilización, que lo hacen sobre los aminoglucósidos. ¿Y quiénes han determinado que son esos microorganismos que han desarrollado cierta resistencia? El estafilococcus aureus. ¿Okay? Aquellos que han actuado sobre el ribosoma 30S, que era la streptomicina, la trimetropisulfa, entonces las enterobacterias, que es una gran familia de las vías digestivas, han desarrollado resistencia en contra de ellos. ¿Okay? Esto no es tampoco pregunta de examen, pero para que tengan una referencia de la alta gama de resistencia bacteriana en contra de esta mayoría de antibióticos que seguimos utilizando hoy día. ¿Okay? Bien, este es el antibiótico estándar. A esto sí me interesa. ¿Por qué? Porque esta es una de las primeras prácticas que pudiésemos ver nosotros a nivel de laboratorio, y aquel médico veterinario que esté en campo, que trabaje en una clínica, puede tomar una muestra de moco, de heces, de sangre, de pus y llevarlo al laboratorio, porque necesito ver qué agente biológico me está echando vaina acá, por decirle algo. ¿Okay? Entonces, esta es una de las primeras pruebas a nivel laboratorio que nos va a orientar al diagnóstico de X enfermedad. Esto se llama antibiograma. En humanos usamos mucho el urocultivo. La mayoría de la gente se ha hecho un urocultivo, ¿verdad? Que es la orina, la primera orina se lleva y se siembra en eso. Y se sabe a qué va a ser resistente o a qué va a ser sensible esa infección urinaria en el caso de esto. ¿Okay? Entonces, esto se basa en tener unas plaquitas de Petri, este es el esquema, pero ya esto es una placa de Petri, donde sembramos esa muestra que trajimos, por ejemplo, el orine, se pusieron diferentes discos, cada disquito de esto es un antibiótico diferente. ¿Okay? Entonces vemos los halos de inhibición. El halo de inhibición me va a indicar a mí si es sensible, medianamente sensible o resistente. Por ejemplo, esto es una colonia. ¿Ok? Esto es el disquito. Y fíjense que alrededor del disco no creció nada. Quiere decir, por ejemplo, si eso es vancomicina, ese antibiótico va a servir Sensible. para lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, normalmente el halo de inhibición se mide en centímetros, en milímetros, con un vernier, un pequeño vernier. ¿Ven este tipito aquí? ¿Ok? Entonces, es sensible si el antibiótico tiene alta probabilidad de éxito al tratamiento. ¿Por qué? Fíjense, el halo de inhibición es sumamente grande. Y resistente si no hay nadita de halo de inhibición. Por ejemplo, en este caso no sé qué antibiótico es, pero es bastante resistente igual que este. Pero todo esto es sensible. ¿Lo ven? Sí. Esto ya sí es una fotografía en vivo de una placa. ¿Okay? Fíjense, aquí se ve halo de inhibición, no sé qué antibiótico es, pero es sensible. Este también, este no, este nada. Es decir, bastante grande. Entonces, el antibiograma, la lectura del antibiograma es como decir el primer paso diagnóstico de laboratorio hacia X enfermedad. Trayendo X muestra que trae sangre, orina, moco, serosidad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y estos disquitos comercialmente se venden, son como unas pequeñas, cuando uno perfora con la perforadora que salen las bolitas chiquitas de papel, así. Entonces, eso comercialmente viene en sus frasquitos X cantidad con sus guías para saber, bueno, de acuerdo al tamaño del halo de inhibición, es sensible, resistente o semisensible. ¿Okay? Como dice aquí, sensible, intermedio y resistente. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? Fue más bien corto, lo resumí bastante para no. Pero bien, para la semana de viene, ¿verdad? Yo le voy a colocar una pequeña actividad, yo se lo voy a colocar en el grupo, ¿verdad? Que me va a hacer el grupo de
cuánto? Lo que ustedes consigan y de dónde lo sacan. La bibliografía de dónde lo sacan. Pero Eso sí, te va a dar- antibiótico. Sí, una lista de antibióticos que se utilizan en pequeños y grandes animales y que son antibióticos de receta. Eso lo ven bien aquí, ¿ok?